Esta actividad final tiene un peso muy importante, por algo es la evaluación final, es la tarea número 4 y es dar muestra de ese crecimiento que tenemos sociocrítico en el curso. Nosotros iniciamos con una actividad que tuvo un peso de 25 puntos sobre el total del curso y hoy en día vamos a organizar, a construir el resultado de un proceso que finaliza con esta cuarta actividad de la construcción de esa perspectiva que tengo del sujeto histórico y de la persona como ser trascendente, como ser político, como alguien importante que demuestra un rol activo, cotidiano, permanente en la sociedad. Entonces, hablemos de aspectos técnicos de la actividad. Nuestra misión es construir una actividad que permita demostrar a ustedes de manera oral, porque es a través de un video, es algo que tiene un aspecto de oralidad y de visualización, porque vamos a hacer ese video con una parte crítica, reflexiva, sin leer un texto, sin abuso de la IA. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que esta actividad tiene un peso de 125 puntos sobre el curso. Es muy importante. Para eso, ustedes tienen el espacio desde que se socializó la primera guía de aprendizaje, desde toda la rúbrica, desde todos estos escenarios de contexto que nosotros tenemos de apoyo en el curso, que para esta actividad tienen 32 horas de trabajo independiente. Ese trabajo independiente es lectura, reconocimiento en el contexto social, autorreconocimiento, porque tengo que reconocerme a mí mismo, redacción, porque yo puedo, está bien, no se puede leer, pero se puede hacer un guión donde yo tomo mis apuntes, los textos, todas las actividades que he realizado y voy a hacer el guión con el que voy a construir el video de la tarea número 4. Entonces ese guión pueden escribir si lo van a hacer en la mañana, en la tarde, a la hora del día que lo hagan. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Deben saludar, presentarse, socializar la portada, el título. Se trata de la actividad número 4, evaluación final del curso La persona como ser trascendente. Soy estudiante del programa tal, del SECAT tal, de la sede tal. O sea, explicar para reconocerlos primero individualmente y luego como parte de esta sociedad, como parte del curso, como parte de ese proyecto de vida profesional, como parte de ser ciudadano, de ser una persona en una comunidad y empiezan a dialogar y empiezan a dialogar con la cámara porque nosotros vamos a ver ese video. Y para eso el curso diseñó un espacio desde el 7 de julio hasta el 20 de julio, no prorrogable porque ya estamos evaluando y entonces ya desde el día de hoy el estudiante sabe que esto cierra el 20 de julio. Está bien que se presentan calamidades, bueno, entonces que hay a veces el tiempo, nosotros no lo manejamos al 100%, pero de todas maneras debemos programarnos que el 20 de julio ya tengamos ese video en la plataforma. Si lo puedo hacer antes, muchísimo mejor. Entonces es importante eso. Recuerden que a algunos se les va la energía, otros están en sectores donde el internet es precario. Entonces prepárense, organicen su tiempo para que realicen la actividad a tiempo. ¿Cuál es el objetivo, compañero? Me pasa la diapositiva, por favor. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje de esta actividad? Es desarrollar el pensamiento crítico que tienen ustedes del ser del sujeto histórico, del ser un sujeto político y del ser trascendente. Ahí hay una triada: sujeto histórico, sujeto político, ser trascendente. ¿Cuál es el rol y cómo articulo yo esos conceptos? Que entiendo que hago parte de un sistema que está integrado y que yo lo voy a dar a conocer de manera crítica.
porque somos seres pensantes, seres con capacidad de reflexión. Entonces, ese es el objetivo, que nosotros al ver el video y al realizar la evaluación, digamos, este video es argumentativo. Compañero, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces yo digo, este video es argumentativo, o puedo decir, no, este estudiante está leyendo, este estudiante no preparó un guión, este estudiante mandó esta actividad por la IA y se leyó sin analizar, sin detenerse lo que la IA le dijo. Entonces miren que es mejor expresar con sus ideas propias, reflexivas, sobre el contexto en donde van a hablar de ese sujeto, desde la teoría y desde la realidad. Por ejemplo, yo quiero hablar de un líder social. Está bien. ¿Qué dice la teoría del líder social? ¿Es en el ámbito ambiental? ¿Es en el ámbito económico? ¿El líder social es en el ámbito político o cultural? Y empiezo a darle una base teórica. ¿En quién me apoyo? Me apoyo en la teoría de Brunner, un ejemplo, un teórico, y yo quiero decir que Brunner manifestaba que la persona, desde que está en el vientre materno, tiene un vínculo con el entorno, en el entorno en que quien lo está engendrando se relaciona. Pero yo vengo y a eso le sumo la realidad del contexto. Y el contexto es que la madre de ese ser que se está engendrando vive en un contexto de violencia. Entonces la madre es víctima. Al nacer, ya entonces ese sujeto tiene unas características que vienen desde el momento en que fue engendrado y que pueden ser transformadas. Depende de la perspectiva que le dé, la posición que le dé esa persona. Si esa persona puede vivir dentro del contexto de violencia o puede a través de la resiliencia de ciertas pautas del conflicto, pasar a escenarios de paz, dejar atrás los escenarios de violencia y ser una persona que en la sociedad, a pesar del contexto en que fue rodeado desde su vientre materno, hoy en la sociedad es otro tipo de ser y aporta desde unos roles de superación, de sana convivencia, de experiencias vividas, un cambio en el paso de escenarios de violencia a escenarios de paz. Entonces yo empiezo a narrar, a hablar mis ideas organizadamente, con soporte teórico, con soporte contextual, y de esta manera yo demuestro que no estoy leyendo, estoy argumentando. ¿Y por qué esa persona se superó aún en medio de la violencia? Porque se dedicó a estudiar, porque participaba en actividades comunitarias, porque fue beneficiado de tal sistema o se acomodó a tal colectivo y ahí fue una persona activa, participativa, enseñó y así transformó su realidad. Entonces allí yo estoy argumentando, allí estoy hablando con palabras propias y no estoy leyendo. Entonces esa es la invitación. Regla de oro, no leas, argumenta en tu video. Seguimos con los aspectos técnicos y los aspectos de contenido. A pesar de que yo me pueda emocionar hablando de un tema, tengo que recordar el tiempo. El tiempo es algo que debemos delimitar entre 3 y 5 minutos máximo. El lugar tiene que estar iluminado, la cámara tiene que estar encendida. Entonces yo me ubico, que me vea, que se me puedan leer los labios, que el ruido no esté por allí cerca, nos alejamos, nos encerramos en una habitación, en una oficina, en un lugar donde ustedes sepan que no va a haber interferencia de mucho ruido, que el ambiente va a estar tranquilo, pacífico, y empiezo a grabar mi video. Luego, dentro de los aspectos de contenido, como les decía, se tiene que observar el rostro, la expresión, el movimiento de la cabeza. Si no usan lentes, se puede observar hasta el movimiento de los ojos. Y así, las manos, muchos tenemos características de que nos expresamos con las manos y para todo movemos las manos.
que se vea natural, que el contexto en el que yo estoy desarrollándome ese video se vea de que es fluido y que estoy hablando de un tema del que me apropio, del que percibo con argumento y con sentido crítico. Entonces yo voy a hablar de algo que he aprendido, no de algo que he improvisado. Y tener referencias teóricas, ya les digo, con los fundamentos filosóficos, epistémicos del tema que voy a tratar y relacionarlo con el contexto sociocultural, económico, ambiental, político en el que se desarrolla la temática que estoy dando a conocer a través del video. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Yo tengo que tener una ruta de acción y lo primero que yo voy a ver es cuáles son los contenidos del curso, los CIPAs de mis tutores, del director de curso, de todos los que se ha publicado en la página, en la plataforma, en las guías de aprendizaje, que me dé a mí cuenta de un material para yo tener un repaso general del curso y saber de qué voy a hablar. El segundo paso, y esto es muy importante, es poner mis ideas en el foro, porque allí me retroalimentan compañeros, me retroalimenta mi tutor. El tutor me puede decir, vas muy bien, corrige aquí, te falta hablar de esto, en esto tienes un vacío. Trata de alimentarlo con este teórico, trata de alimentarlo con este contexto real, con este rol, con esta actividad de tal sujeto. El tercer paso es la entrega final. La entrega final es un documento que se debe cargar en el entorno de evaluación con las normas APA. Yo voy a hablar de teóricos. Ese teórico tiene un autor como tal, con sus apellidos, tiene un año de publicación, tiene un número de página, tiene un enlace de donde saqué la publicación. Entonces, miren que ese documento debe ir bien estructurado. Entonces, en el documento yo voy a dar cuenta de la portada institucional, un abrebocas de una introducción sobre la temática, fundamental el enlace de donde voy a cargar el video para que mi tutor me evalúe, debe tener la naturaleza de enlace abierto al público. Yo hice el video, pero lo hice solo para mí, lo edito solo yo y lo veo solo yo. Usted puede mandar el enlace, profe, pero es que yo tenía el enlace en el trabajo. Sí, pero el enlace no es público. El enlace no me abrió. Entonces es indispensable que el enlace sea público, que cargue para todo mundo. Entonces, miren que a mí me hicieron unas actividades en estas revisiones y había que cargar un enlace de Canva. Cuando voy a abrir, yo tengo Canva. Yo inicio sesión en mi usuario y mi contraseña, bien, pero no me dejó el enlace porque me decía que solo podía abrirse por la persona que lo creó. Entonces así me tocaba llamar al estudiante, mandarle un mensaje, ábreme el enlace para público porque no te he podido evaluar. Entonces estamos, como quien dice, en una fase final. Es importante tener en cuenta que los 3 últimos días, es decir, antes del 20 de julio, 18, 19 y 20, nosotros no vamos a tener tiempo de retroalimentar en los foros y es imposible revisar tantas cosas en 3 días. Por lo tanto, la invitación es que 15, 16 y 17 participen en los foros, retroalimentémonos las ideas unos a otros, con los compañeros, con el tutor, para poder tener claridad de nuestra participación. Y la universidad tiene la resolución 006808 que dice que los únicos aportes válidos en el foro son aquellos realizados hasta 3 días antes del cierre de la actividad. Entonces, cumplamos la resolución y no estemos esperando el último momento a las 10 de la noche a participar en el foro de una actividad que cierra a medianoche. Seguimos con aspectos importantes de esta entrega. Como les decía, el documento tiene que ir en Word, lo podemos pasar a PDF, la portada y los contenidos tienen que ir con las normas APA, 7ª edición.
La introducción háganla llamativa. Invitan a sus compañeros, a su tutor, a tener en cuenta en el video el rol de tal sujeto, tal temática, dentro de tal contexto, que cuando uno lea la introducción diga, yo quiero ver este video, yo quiero ver este documento completo. Seguimos con el enlace, que les recuerdo tiene que ser público, porque si no, no lo podemos ver, y si no lo podemos ver, no lo vamos a poder evaluar. Y si se nos vence el tiempo, me toca colocar un 0 porque se me venció el tiempo y el estudiante no dejó el enlace público y no lo pude evaluar, aunque haya presentado el documento. Entonces, primero, portada institucional, contenido del documento con normas APA séptima edición, introducción llamativa, creativa, propia, original, no copia y pegue. Enlace del video público, argumentativo, un video chévere donde ustedes expliquen con sus propias palabras, se emocionen, nos narren, nos cuenten sin leer. Conclusiones. Conclusiones, esas reflexiones finales, profundas del sujeto y las formas de ser trascendente en determinado territorio. Y por último, la bibliografía, que debe tener mínimo 3 fuentes de las que hemos trabajado en el desarrollo del curso. Guardamos el documento y colocamos fase 4, guión al piso, nombre y apellido del estudiante, guión al piso, grupo, número del grupo, y le damos guardar. Así lo vamos a subir. Entonces, miren que nosotros ya estamos en un nivel profesional, porque ustedes son estudiantes de una profesión. Ustedes no pueden hacer trabajos como estudiantes de primaria o de bachillerato. Ustedes están a otro nivel, a un nivel profesional, futuros administradores, futuros contadores, futuros sociólogos, futuras psicólogas, futuros ingenieros. Entonces, el documento tiene que ir estructurado de un nivel profesional. Y allí está la guía y aquí está este video que va a quedar grabado, este CIPAS, por si se les olvida, lo vuelven a ver y dicen, aquí la profesora en su momento manifestó que el documento debe ser así, con estas características. La guía también lo dice. Entonces es muy importante ese aspecto. Seguimos. Tolerancia cero al fraude y plagio. Claro que tolerancia cero al fraude, porque yo no voy a copiar y pegar de otro sin definirse su autor, año y página. Si es una citación de un texto, de un libro, de un artículo, yo tengo que citar. Y el plagio da 0 puntos, porque es que miren que el objeto del aprendizaje es el pensamiento crítico de ustedes. ¿Cómo ustedes relacionan la teoría con el contexto del sujeto dentro de un determinado territorio? Yo no puedo copiar y pegar eso de otra parte, eso viene de mi reflexión. Distinto que me apoye en artículos, en libros, en publicaciones de otros autores, los cuales debo citar correctamente con las normas APA. Y aún con el video, de manera oral, yo debo decir de dónde viene eso. Si yo digo que la Tierra es redonda, yo digo que eso lo dijo fulanito de tal en tal libro, en la página tal. Entonces, si yo aquí hablo de un liderazgo cultural, de una persona X, para no decir un nombre específico, y que esta manifestación la representa dentro de la teoría de las necesidades, Abraham Maslow, en 1977, un ejemplo. Yo ahí estoy reconociendo que una persona representa lo que manifiesta un autor dentro de una teoría, pero también te estoy diciendo quién es el autor y en qué año lo dijo. Entonces es importante que mis palabras conecten con las bases y las reglas del video, que es respetar los derechos de autor, cero tolerancia con el fraude y con el plagio. Recordarles la ventana de revisión, 3 días calendario, para que puedan hacer como que ajustes luego de la retroalimentación del foro. Si yo tenía una idea y participé en el foro y el tutor me dio unos tips, yo voy a tenerlo en cuenta y fortalecer más esa intervención, ese guión que estoy creando para mi video.
Y recuerden que aunque es un video, debe presentarse en un trabajo escrito. Entonces vamos a hacer un chequeo de los requisitos para esta entrega final. Primero, debemos participar en el foro todos. Nos incluimos los tutores porque debemos participar todos en el foro al menos 3 días antes del cierre para tener retroalimentación y que hagan ajustes. Segundo, el video debe tener una duración máxima de entre 3 y 5 minutos. No tener ruido, tener iluminación. Tercero, que se vea mi rostro, no estar leyendo o estar por acá y se está escuchando y no se me ve el rostro. Cuarto, no podemos dejar en privado la grabación. Tiene que ser pública para que el enlace del video lo puedan ver los tutores y evaluar. Y quinto, el documento tiene que ser presentado como un profesional, con portada, organización, con todos los puntos, con el nombre del archivo correctamente. Con esto aseguramos los puntos que necesitamos para que esta evaluación sea exitosa. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta aquí? Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta a la doctora Marcela con referente a la guía de actividades, por favor? Hola, tutora, ¿cómo está? Hola César, ¿cómo has pasado? Ahí bien, gracias a Dios. Tutora, en la cuestión de la cuestión del video, exactamente, en la cuestión del video, yo puedo tomar como ejemplo, o sea, hago mi presentación, lo normal, lo que usted explicó en el video, cómo hacen nosotros la cuestión del video. Yo puedo seguir tomando como comienzo mi sujeto histórico de la clase pasada, o sea, del primer Sí, claro. trabajo que yo mandé. Perfecto, tú puedes tomar tu sujeto histórico, darle un soporte teórico y explicarlo dentro del contexto en que se desarrolla. Ya, Esa es la actividad. porque él como tanto como sujeto histórico que ha hecho, él también ha hecho parte como sujeto político y muchas cosas, porque yo lo conozco y él ha hecho actividades culturales, ha trabajado con la gente de la alcaldía, de la zona, ha trabajado, ha dado charlas, se ha comunicado con Cerrón por parte de de las tierras y lo demás, según el ámbito del trabajo, como el veterinario que trabaja por toda la zona donde yo me ubico. Perfecto. Dentro del video tú puedes decir que tu sujeto histórico tiene un rol en diferentes dimensiones, culturales, agrarias, políticas, artísticas, económicas, porque tú describes a tu sujeto dentro del contexto en que se desarrolla y le buscas a un teórico que manifieste que existen sujetos que tienen múltiples dinámicas, que son con competencias múltiples, que se dedican a diferentes actividades. ¿Ya? Me parece muy bien que tu sujeto se presta para hablar de diferentes temáticas. Porque yo lo he conocido y él le había dicho que ha trabajado algunos proyectos que tiene la alcaldía con las comunidades cerca, que está cerca de la zona donde nosotros vivimos, la comunidad indígena. También sobre la cuestión de algunas áreas que se puede utilizar como este, producción de ganado, producción de cabra, criadero de gallina, y son zonas que están cerca del Cerrejón. Dado su charla, se ha comunicado con la gente de la alcaldía, con la gente de Cerrejón, y con su trabajo ha ayudado en las cuestiones de los emprendimientos que son de la parte, sumamos la parte de la agropecuaria, por decirlo. Eso es lo que yo trato yo de manifestar. Yo todavía estoy Muy armando mi bien. consejo, pero todavía me falta darle más cuerpo. Claro, preparas tu guión y le das el soporte teórico y toda esa descripción del contexto donde tu sujeto se desarrolla y haces el guión que no se pase entre 3 y 5 minutos, teniendo en cuenta la presentación,
y así puedes avanzar en tu video. Me parece muy bien. De la cuestión tengo que estar yo en el video con mi cara y expresando exactamente, narrando, o sea, la cuestión de mi sujeto, lo que ha hecho y cómo él ha pasado a ser una parte de su desarrollo como sujeto histórico a político a ser trascendente. Sí, claro. Y tienes que tener la cámara activada para que se te vea el rostro y en el video te vean narrando con argumentación, con pensamiento crítico, que es lo que vamos a mirar sobre tu sujeto, pero que se te note que es muy natural, que no lo estás leyendo o que lo estás improvisando de otra manera, sino como hemos venido en el curso estudiando el sujeto histórico y político como ser trascendente. Ah, ok, profe, nada más yo tenía esas dudas. Muy bien, perfecto. Voy a ver si yo puedo hacer el video. Para ir mañana hago el video y lo subo al foro para que el profesor me lo mire y me haga la retroalimentación y me diga qué es lo que me hace falta. Listo, gracias. Maravilloso. Ojalá todos tomen ese ejemplo, porque eso así vas haciendo ajustes hasta que te quede bien para que lo subas al entorno de evaluación. Bueno, teniendo en cuenta lo que estaba explicando la doctora Marcela, tutora del curso también, y de acuerdo a la intervención de nuestro estudiante, hay que partir de las lecturas, como lo decía la doctora Marcela, no leer por leer, sino llevar a ese pensamiento crítico, entender y llevarlo a la realidad. Hay una obra de las lecturas que es la de Leonor Archufux, que es Sujetos y Narrativa. Es una de las obras, o más bien uno de los aportes más importantes de los estudios contemporáneos, porque aquí nos va a hablar un poco sobre la identidad, la memoria y sobre todo esa subjetividad que desde esa perspectiva interdisciplinaria, cuando me refiero a esa perspectiva interdisciplinaria, me estoy diciendo referencia que integra la filosofía, la sociología, la lingüística, la psicología y sobre todo esos estudios culturales. Y es aquí, en esta diapositiva, que he tomado como esta lectura que es bastante importante, porque es que Leonor, que es la Leonor Artefux, nos plantea en este artículo de sujeto y narrativa, que el ser humano no puede comprenderse como una entidad acabada o fija, sino como una realidad en permanente construcción y que esa construcción es mediante el lenguaje y las narraciones que produce su propia existencia. Eso quiere decir que esto representa un cambio profundo respecto a esas concepciones tradicionales que nosotros tenemos sobre el sujeto. Ahora, la filosofía, si tomamos un poco a la filosofía clásica, concebía la entidad como una de las esencias estables. Con esta lectura de sujeto y narrativa que los invito, que es una de las lecturas que deben de leer ustedes, nos va a decir o se sostiene que la entidad es una construcción narrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que es un proceso dinámico y que se configura constantemente a través de las experiencias del ser, a través de la memoria, a través de las relaciones que éste tiene con los demás. Por eso es que hay una idea central y en que en el primer apartado de esta diapositiva o infografía, el eje fundamental del pensamiento de esta autora es que el sujeto no existe porque narra y porque es narrado. Porque esto se convierte en una afirmación que implica comprender. ¿Y qué permite comprender? La vida no posee un significado completamente definido antes de ser relatada. Son precisamente esas narraciones en las que se permite reorganizar esos acontecimientos, establecer esas relaciones entre ellos y otorgar ese sentido. Por eso que narrar no consiste únicamente en contar hechos ocurridos, como lo decía nuestra compañera profe, sino en interpretar esas experiencias vividas, porque cada persona seleccionada va a seleccionar, perdón, unos recuerdos, va a enfatizar determinados acontecimientos y puede omitir otros y puede reorganizar su historia desde el presente. Eso quiere decir que la narración
va a actuar como un mecanismo mediante el cual los individuos construyen una comprensión del sí mismo. Y aquí empiezan las influencias. ¿Y cuáles son las influencias? Quien sostiene que el tiempo humano va a adquirir un sentido cuando es narrado. Y por eso que la existencia no es simplemente una sucesión de hechos cronológicos, porque requiere ser interpretada. ¿Y cómo se interpreta? Mediante esos relatos que se articulan entre el pasado, presente y el futuro. Eso no significa que el ser humano no solo vive su historia, sino que permanentemente la interpreta y esa interpretación va configurando lo que es su identidad. Por eso es que nosotros hablamos del sujeto histórico o sujeto de narrativa, que es un retorno del sujeto. ¿Por qué? Porque durante buena parte del siglo XX, las ciencias sociales privilegiaron el estudio de las grandes estructuras económicas, estructuras políticas e institucionales. Y eso trajo como consecuencia las experiencias individuales que quedaron relegadas a un segundo plano. Y por eso que la autora de este texto explica que en las últimas décadas ha surgido un giro, digamos que subjetivo. ¿Y por qué subjetivo? Porque es caracterizado por un renovado interés por las historias personales, los testimonios y las trayectorias vividas de cada persona. Y eso se convierte en un fenómeno que se mantiene en múltiples formas de narrada. ¿Y cómo se narra? Con las autobiografías, con las memorias, esos diarios personales, las entrevistas, documentales, los testimonios, los blogs, incluso las redes sociales que son tendencia hoy en día. Y eso se convierte en relatos bibliográficos, porque aquí todas estas expresiones muestran que las personas buscan comprender y hacerse visibles mediante la narración de sus propias experiencias. Y no se trata simplemente de un modo cultural, porque el retorno del sujeto responde a la necesidad contemporánea de reconocer la diversidad de las voces y especialmente en aquellas que históricamente fueron olvidadas. Y por lo tanto que la narrativa se convierte en ese espacio donde emergen entidades individuales y colectivas que anteriormente eran excluidas de los grandes relatos históricos. Por eso que la narrativa construye entidad. Y ese construir entidad probablemente es el núcleo conceptual más amplio de toda la lectura y una lectura que le va a ayudar a ustedes a realizar ese video. Porque tradicionalmente, como les decía a ustedes, se pensaba que primero existía una entidad y luego esa entidad era narrada. Por lo tanto, Leonor Arthur convierte completamente esta lógica en qué? La entidad no antecede al relato. La entidad produce o se produce en el relato, porque cada vez una persona cuenta quién es, construye su pasado, explica sus decisiones o proyecta su futuro, está configurando una determinada visión de sí mismo. Y esa visión que es la identidad. Y eso nunca es definitiva. Esto es, digamos que una construcción abierta, dinámica, porque la narrativa cumple varias funciones que son fundamentales. Primero, porque organiza la memoria, interpreta las experiencias, conecta los distintos modelos de la vida, eh, proporciona continuidad temporal y nos permite comprender quién somos. Y desde esa filosofía hermenéutica, podemos afirmar que la identidad humana no es una esencia, sino una interpretación permanente. Eso quiere decir que somos en gran medida la historia que contamos sobre nosotros mismos. Y por eso que el sujeto nunca está aislado, que es uno de los aportes bastante significativos de esta lectura que le estoy compartiendo a ustedes, que es una de las primeras lecturas. Y es que consiste en demostrar que la identidad jamás se construye en soledad. Porque aquí el autor afirma que esa identidad se recupera especialmente en los ideales de los filósofos. Y aquí uno de los filósofos que se me estaba pasando por alto, que no me acuerdo muy bien el nombre, creo que Mihaly
¿sí? Bueno, se me pasa por alto, quien afirmaba que todo lenguaje es esencialmente dialógico. Eso significa que cada palabra que pronunciamos siempre responde a otras voces y se anticipa a nuevas respuestas. Por lo tanto, el sujeto es histórico, es social, es múltiple, es racional, es inacabado, porque las subjetividades únicamente pueden comprenderse mediante esa intersubjetividad. Eso quiere decir mediante la relación constante con el otro. Y por lo tanto que nuestra identidad se configura gracias a la familia, a la escuela, la cultura, la comunidad, los medios de comunicación y todas las personas con quien nosotros interactuamos en nuestra cotidianidad. Ahora, pero si lo llevamos a un término filosófico, podría decirse que ese yo solamente puede existir porque existe el tú, o sea, el ustedes. Y es un reconocimiento del otro que constituye una condición que es indispensable para la construcción del sujeto. Y por eso es que existe lo que es la memoria y la narración, porque esa es la relación entre memoria y identidad. La memoria no funciona como una grabación exacta funciona como una grabación exacta del pasado. Recordar significa reconstruir. ¿Y qué sí quiero decir con eso? Porque cada recuerdo es reinterpretado desde las necesidades, desde las emociones y ya esa circunstancia del presente. Por ello que la memoria posee un carácter profundamente dinámico, porque la narración nos permite resignificar la historia es difícil. Elaborar experiencias, fortalecer esa identidad personal y colectiva y asimismo construir esa memoria colectiva, como les decía a ustedes. Y si construimos esa memoria colectiva, estamos perseverando históricamente esos acontecimientos para las futuras generaciones. Por eso, desde esta perspectiva, recordar también implica una responsabilidad. Porque las sociedades necesitan narrar su pasado para comprenderlo críticamente y así evitar repetir esas experiencias de violencia, exclusión o de injusticia. Pero también existe un factor clave, lo que es el testimonio, porque la autora nos habla de un testimonio. ¿Y ese testimonio que representa? Una de las formas narrativas más importantes analizadas por la autora Leonor Archibald. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace un testimonio, una experiencia, ya sea de sufrimiento, violencia o inclusión, no solo comunica un hecho privado, porque ese acontecimiento se convierte en un relato que adquiere dimensiones. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Son éticas, históricas, sociales y políticas. Por eso es que el testimonio se convierte en una experiencia individual en patrimonio colectivo. Gracias a los relatos, las sociedades pueden reconstruir su memoria histórica, pueden reconocer a las víctimas y promover esos procesos de verdad, incluso de justicia y, por qué no, de reparación. Y por ese sentido, narrar construye un acto profundamente político, porque eso significa dar voz a quienes fueron silenciados, significa también transformar la historia oficial. Y también existe que esa narración, como vamos allá abarcando un poquito al ámbito de la ética y de la responsabilidad, toda narración implica una responsabilidad frente al otro. No basta simplemente con contar una historia X o Y, también resulta necesario reflexionar. ¿Qué vamos a reflexionar? Sobre quién narra, desde qué lugar se hace, qué voces aparecen, cuáles son esas voces que parecen o permanecen silenciadas, o qué consecuencia produce ese relato. Y aquí aparece una dimensión ética fundamental. ¿Por qué? Porque las narraciones nunca son completamente neutrales. Hay que tener en cuenta que todo relato refleja determinadas perspectivas, valores o interpretaciones del mundo. Y por eso es que se invita a desarrollar esa actitud crítica frente a los discursos que circulan en las sociedades. Porque comprender quién habla, para quién habla y con qué propósito construye un ejercicio indispensable para formar unos ciudadanos críticos. Yo quiero dejarles una reflexión
Y es que con esta tarea y con esta lectura que les estoy compartiendo, y con una de las primeras lecturas que ustedes se van a aventurar, del autor Leonard Fuchs, trasciende el simple análisis de las narraciones. ¿Por qué? Porque nos invita a comprender que la existencia humana no solo se define únicamente por esos acontecimientos que vivimos, sino por el significado que somos capaces de otorgarle mediante el lenguaje. Eso quiere decir que no habitamos únicamente en el mundo de hechos, sino en un mundo de interpretaciones, y que desde una perspectiva, narrar se convierte en un acto profundamente humano. ¿Por qué? Porque si miramos que cada relato configura una manera particular de comprender la realidad, de construir la memoria y de proyectar el futuro. Y aquí juega un papel importante lo que es la entidad, porque la entidad entonces deja de entenderse como una esencia fija para asumirse como un proceso que es abierto, que es dinámico y en constante transformación. Y si está en constante transformación, se va a convertir enriquecido por el diálogo con los otros y por esas experiencias que son compartidas. Y que de esa concepción se posee una enorme importancia para la educación, porque formar no significa únicamente en, digamos que en transmitir conocimiento, sino también en crear en esos espacios donde ustedes como estudiantes pueden construir narrativas sobre sí mismos, donde ustedes pueden reconocer la diversidad de experiencia y desarrollar una conciencia ética frente a la historia de los demás. Siempre he mencionado que educar es una de las buenas medidas, enseñar a interpretar la realidad y por supuesto, a escuchar otras voces, porque nos permite comprender a que toda persona es portadora de una historia y que merece ser reconocida. Y eso nos va a recordar un poco de la lectura que le estoy compartiendo, porque cuando nosotros escuchamos a las demás personas, comprendemos a las demás personas, las palabras no solo describen el mundo, también lo construyen. Y cada vez que escuchamos en narración o que narramos, damos una forma de nuestra identidad, fortalecemos la memoria colectiva y, por supuesto, contribuimos a una construcción de una sociedad que sea más consciente, más crítica y donde se reconozca el otro. ¿Sí? ¿Me escuchan, por favor? Sí, profe, te estamos escuchando. Bueno, ese es mi aporte sobre esta medida, sobre esta participación del CIPA. ¿Alguna pregunta o algo que complementar, doctora Marcela? Bueno, creo que ampliaste como el concepto filosófico y epistémico de esta actividad. De mi parte, considero que con estas herramientas fundamentales que acabas de exponer y la ruta técnica de la actividad que yo expliqué, entre los dos hemos dejado claro de pronto vacíos o espacios que podían quedarse para que desarrollaran la actividad con éxito. Yo pienso que ahora tienen muchas más herramientas, claridad en la temática, en la actividad, en la fundamentación, para que puedan tener esa evaluación final exitosa y hacer un video con un buen pensamiento crítico, con una buena argumentación, con todas las estructuras que requiere. Pienso que estamos bien, no sé si alguno tenga algo que todavía no haya podido comprender, estamos para solucionarles. Del resto, pues considero que todo está bien. Sí, doctora Marcela. Para recordarle también a los estudiantes que esta grabación se les va a dejar compartida porque, bueno, la asistencia fue un poco ausentismo, pero de todas maneras vamos a dejar la grabación, se va a compartir por los grupos de Teams, por el correo institucional y por el espacio del foro para que ellos puedan acceder a la grabación, a revisar las explicaciones técnicas, las rutas metodológicas de la guía y puedan elaborar un producto donde ellos alcancen la nota máxima, que son los 125 puntos, y así pueden terminar satisfactoriamente su proceso de aprendizaje
y en ese proceso de aprendizaje en este curso. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Profe, De alegría, no me rechazaron, me profe, aceptaron. Sí, con Luzneil Moreno. Cuénteme, Luzneil. sí, señor. Profe, para lo del video que tiene que ser público, ¿cómo lo hacemos? Gracias por Bueno, primero que todo, usted, como dijo la doctora Marcela en la explicación anteriormente, ustedes van a crear un guión, ese guión para que es una ruta metodológica para la elaboración del video. El video debe tener aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Nos dicen que el video debe ser en un visible, o sea, público. Ustedes suben a YouTube, accesible público, lo suben a YouTube y le dan que sea, a la hora de publicarlo a YouTube, le dan que o sea sea, público. Espera un momento, profe. Uno tiene que subirlo a YouTube para poderlo hacer público y dejar Sí. el enlace El enlace cuando que sea uno público. pase el trabajo. Porque como ahí que, Exactamente. Elena. para ver si le estoy entendiendo, profe. profesora. ¿Alguna pregunta? No, profe, ya esa era la inquietud. Escuchaba a gran Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar por terminada la reunión, este encuentro CIPA. Doctora Marcela, ¿qué me dice? ¿Ya dejamos por terminado? Sí, claro que sí. De igual manera seguimos Bueno. a través de los foros, a través de los Exactamente. grupos. Nos pueden comentar cualquier duda o inquietud para ir resolviendo en nuestros horarios de atención. Ok. Bueno, chicos, agradecerles a ustedes por su valioso tiempo, estar presente aquí. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Revisen la grabación si tienen alguna duda. Y como dijo la doctora Marcela, estamos prestos para servir y colaborarles. Le damos finalización a esta reunión. Muchas gracias. Que tengan todos feliz tarde. Muchas gracias.